Antes había una historia que necesitaba ser contada. Ricardo de Gracia, director de fotografía de la AEC, con grandes éxitos mundiales como Élite, Fariña, El cuerpo en llamas, Red Rose y La enfermedad del domingo. Yo pensaba que esto iba de saber muchas cosas de las cámaras, muchas cosas de las luces, y en realidad esto yo creo que va de otra cosa. Pero yo como defraudado conmigo, ¿no? Como diciendo, es que esto no, si voy a hacer esto, es que esto no me gusta. Aunque tú muchas veces tengas sensación de ir para atrás. Pero para atrás también es andar, ¿eh? No puede haber nadie que te exija más que tú. Si aparece alguien que te exige demasiado en tu criterio, puede que tengas un problema de poca exigencia. No existe, o sea, no existe un buen director de fotografía. Volviéndonos un poquito, ahora me interesa muchísimo saber cuál es tu proceso creativo cuando te llega un guión, pero a nivel personal. No me refiero al proceso creativo que utilizas para comunicarte con un director. Me refiero al que utilizas tú contigo mismo para saber qué quieres hacer. Pues, a ver, sí, efectivamente, lógicamente lo primero es que te pueden... Hoy en día puede incluso que el contacto, antes era obvio que era que te llamaban y te decían, oye, mira, tal, estás libre, te puedo enviar un guión, ¿no? Pero hoy en día muchos proyectos arrancan y no hay guión. Es increíble. Incluso todavía para mí, que ya sé que me ha pasado varias veces, o sea, pero no deja un poco de sorprendernos. Y decir, ¿y entonces cómo es que ha salido el proyecto? ¿No? Para que veamos, con esto ilustra hasta qué punto esto se ha montado una industria que es de una fábrica de un poco de churros. Lo que está claro es que hay que hacer una nueva serie, pero no hay historia. O sea, lo que se Es al revés. es un producto que hay que llenar con contenido. Antes había una historia que necesitaba ser contada desde unos autores que quieren contar algo. Ahora lo que hay una especie como de factoría de relleno audiovisual y luego ya vemos. Entonces ya hay veces en las que te contactan y no hay guión. Entonces lo que pasa es que cuando te contactan un director de fotografía, lo más habitual a lo mejor sería que por lo menos haya una primera versión del capítulo 1 y a lo mejor algún tipo de Biblia o algo que te diga, bueno, pues parece ser que sería una historia sobre tal cosa, ¿no? Trataría de esto más o menos, o sea, para que te hagas una idea de si es una comedia, es un thriller, es un no sé cuántos. Y a lo mejor pues te dan acceso a un primer capítulo o un boceto del primer capítulo. Entonces, si es que te dan ese guión, pues tú lo lees, o ese boceto de guión, lo lees y enseguida, yo creo que lo que hago enseguida, incluso si no me habría llegado el guión, pues ese punto B sería el A, sería, ¿quién va a dirigir esto? O sea, ¿quién va a producir esto? ¿Quién va a dirigir esto? ¿Yo puedo conocerlos pronto? O sea, porque para mí, sin conocerlos, no me atrevería por el guión a decir que me apetece hacerlo. O sea, sí que es verdad que hay un preset de decir siempre que estás libre y que lo quieres hacer y de mostrarse muy, muy proasertivo y no tal, y aunque sepas que no lo puedes hacer o que tal. Pero para mí la puerta de relación con el proyecto, para intentar ceñirme a lo que me preguntas, para mí la puerta es incluso más que el guión, es las personas que lo van a hacer. Para ver si yo tengo alguna afinidad con su forma de relacionarse con un proyecto de tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, intento conocer al director de forma rápida y de tener un café que le llamo yo café filosófico, queriendo decir con eso que no sea de 50 minutos, sino de que sea bastante, si es bastante eterno, pues mejor. Entonces, si no están dispuestos, es que no están dispuestos a trabajar conmigo y yo tampoco. O sea, si dicen, no, pero es que bueno, pásate 30 minutos por la oficina y hacemos un café. Mi preset ya es como, pues no. Porque yo me gusta relacionarme, me va a gustar relacionarme con el proyecto si tú vas a querer relacionarte conmigo. Pero si tú lo que necesitas es un director de fotografía para que haga la fotografía de tu proyecto, yo creo que hay muchísimos que lo hacen muy bien, mejor que yo, y sería mejor que lo busque. O sea, yo creo que la forma mía de entrar a relacionarme con un proyecto es que tú, el director, el productor, les apetezca hablar, darle vueltas, no sé cuántos. Entonces, una vez que ocurre ese café, esa lectura, pues empiezas tú a tener tus días antes de dar un sí,
o de si las otras personas te van a dar el sí, porque pasa, claro, también esta oferta que yo hago de conocernos pasa porque yo quiero ser seleccionado por ser yo, no porque esté libre como director de fotografía. Ya. Entonces yo quiero dar la libertad de que me conozcan, que vean cómo hablo, lo que me enrollo, lo que no sé cuántos, tal, y entonces que digan, que tengan esa libertad de decir, ay, pues me pensaba que era otro tipo de persona, no sé cuál. Entonces nos conocemos y a partir de ahí yo tengo las dos partes, tenemos una pequeña etapa de reflexión de unos pocos de días y yo lo que hago ahí es como pensar, pues darme mis paseos y pensar, bueno, ¿qué luces se me encienden en la cabeza, ¿no? Respecto de lo que de este director, de lo que me cuenta que ve en el proyecto, de lo que se imagina, de lo que se me imagina a mí, qué me aparece a mí en la imaginación, qué maneras de conectar con esto podría tener yo que me sostengan la energía durante tantos meses. Porque no estamos, cuando nos relacionamos con algo como esto, no es una cosa que vayas a hacer en una semana, te va a quitar mucho, o sea, te va a demandar muchos meses de tu vida y de una manera muy intensa. Entonces, tú tienes que notar un vínculo ahí potente que no sea solo el de que te van a pagar. Ya. Porque incluso si pusieras ese vínculo del que yo me acuerdo de haber puesto al principio también, incluso aunque te estén pagando hasta bien, tu energía puede decrecer mucho. Porque el dinero no te da energía, o por lo menos no a mí. O sea, te da energía para ir al set y para intentar cosas y para no sé cuántos, otro tipo de motivaciones. Entonces, yo tengo que ver qué conexiones aparecen entre el director, el proyecto y yo. Entonces, busco esas conexiones, ¿qué pueden ser? Y solo luego, cuando las encuentro, las chequeo y confirmo que tienen algo que ver o que son complementarias, aunque no tengan que ver, son complementarias con las del director o con las del productor. Entonces ya empiezo como, de alguna forma, como a llevar a cosas más concretas, ¿no? Porque si no te dices, oye, pero parece como muy abstracto, todavía muy etéreo lo que me estás contando. Es luego, después de ese proceso, que intento que aparezcan cosas más concretas, como, bueno, ¿y cómo me imagino yo la imagen? Ahora la imagen, en concreto, ¿no? El lenguaje de la película. Y entonces ya empieza a lo mejor, empiezas a ver cosas, te haces sesiones de visionado en tu casa, te pones a ver películas o series o no sé cuánto, a ver si se te encienden bombillas de cosas. No es que busque inspiración tanto en lo que han hecho otros, sino intento hacer zapping, pero ya como he tenido un primer proceso de interiorización de espiritualmente o conceptualmente o intelectualmente qué veo yo que puedo conectar con ese proyecto, pues ya busco con esa semilla algo que tenga esa mimbre, pero llevado a lo técnico, de alguna forma, al lenguaje, a la luz, a la cámara. ¿Sí? Entonces, de repente, pues ya, en vez de hacer un zapping totalmente genérico, ya haces un zapping orientado, de alguna forma. Entonces dices, a ver, voy a buscar, no sé, siento que debería de ver cosas de Bergman, o siento que debería haber cosas de Spielberg, o siento que debería haber cosas de tal, ¿no? Con esta primera fase por la que he pasado. Entonces, cuando haces ese itinerario un poco y ya empiezas a tomar apuntes como concretos, pues yo, por ejemplo, me voy apartando clips de películas o de series, luego empiezo a hacer, por ejemplo, procesos de búsqueda en páginas como ShotDeck o FilmGrab, ¿no? Y decir, a ver qué cosas veo aquí que vibran en la misma longitud de onda con lo que estoy sintiendo que podría ser esta peli. Y cuando haces ese primer research un poco de unas pocas semanas, otra vez vuelves con el dire, por lo menos yo, vuelves con el dire, a veces con el productor también, con el director de arte si está incorporado o medio incorporado al proyecto, y chequeas un poco ellos por dónde estaban. Y con eso, pues, bueno, es que es muy largo en realidad, pero eso es un poco como las primeras semillas, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese arrancar de decir, cómo piensas tú la primera vez lo que vayas a hacer? Ese es el proceso, yo creo, para mí. Y en tu caso, ese proceso, según veo, es muy intuitivo, supongo, me refiero. A mí me pasa que hay como un dilema que me suele venir de vez en cuando, y es hasta qué punto equilibras entre la razón y la intuición a la hora de tomar una decisión creativa. Me refiero, tú, como tú dices, te llega un guión y empiezas a imaginártelo, ¿no? Y dices, vale, me imagino tal, cómo puede ser, que tenga bueno, esto, ¿no? O puedes leerte el guión y decir, vale, pues esta chica está triste, pues ¿cómo puedo expresar tristeza? Tal. Y utilizas un poco la razón. En tu caso supongo que va mucho más por la intuición y por el imaginártelo, ¿no? Mira, yo creo que todos, o sea, en nuestra estructura de ser humano está
la faceta de la intuición y la faceta de la razón, y todos tenemos, ese porcentaje no es igual en todos nosotros, es diferente. Yo creo que no hay que intentar ni ser intuitivo ni racional, sino ser tú, y eso implica las dos cosas. Entonces es muy difícil para mí contestar cuál de las dos cosas estoy usando en un... Es un porcentaje, ¿no? Es la mezcla, es mezclado. O sea, la razón y la intuición están mezcladas, no son departamentos separados. Y yo creo que no hay que rayarse con intentar ser intuitivo o intentar ser racional. Es que, a ver, tú eres las dos cosas, lo quieras o no lo quieras, y están mezcladas. Una cosa está contaminada de la otra. Entonces tú intentas ser tú. Y es normal, además, que sepas que es normal que te rayes un poco pensando en si, estaré siendo demasiado intuitivo, estaré siendo demasiado racional. Pues que sepas que eso es normal, que le pasa a todo el mundo, que se lo van a preguntar. Da igual que sea para tomar una decisión creativa, como para elegir pareja o para hacer la compra en el supermercado o comprarte la hipoteca, eso te va a ocurrir, o sea, ese proceso te va a ocurrir, entonces en lo creativo va a ser igual. Ya. Igual, a veces va a ser un poco más intuitivo, otras veces va a ser un poco más racional, otras veces está mezclado, no sabes por qué, vas a tener dudas, o sea, bienvenido al ser humano, es así, y yo creo que la verdad, en esto es un poco dogmático de mi parte, pero cualquiera que venda un poco la moto de no, yo soy muy racional, o yo soy muy intuitivo, porque como artista, no sé qué, no está haciendo una lectura completa de cómo es el ser humano, o sea, no. Tú crees que es así o es un relato, porque también nos gusta contarnos relatos, nos relaja, ¿no? Contarnos autorrelatos, decir, yo soy así. Bueno, tú te percibes así. Ahora, ya veríamos si te hago esta pregunta dentro de 2 años o si te lo hubiera hecho hace 2 años. O sea, y cada proyecto te vas a relacionar con él de una manera diferente, con cada persona que conoces en tu vida. Y decir, pues yo, el David que conozco es muy divertido, pues yo el que conozco es muy profundo. O sea, es como, pues claro, porque hay diferentes Davids o diferentes... Y todos son el mismo. Entonces, tú me dices, ¿lo haces de una forma racional o intuitiva? Yo creo que te he contestado, ¿no? Sí, Es como, está mezclado, no lo sé cómo será, a veces me autopercibo muy racional, me agoto de mí mismo, digo, uy, le estoy dando muchas vueltas, otras veces notas que está siendo muy fluido, estás en modo zen, en plan, uy, tío, no me he dado ni cuenta de cómo he iluminado esta escena, o cómo la he resuelto, me ha salido como muy... De manera intuitiva, pero claro, es que la razón está trabajando también y la experiencia están trabajando por detrás, entre bambalinas, cuando lo que tú consideras intuición, ahí está el ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo, que sería, por ejemplo, el jazz o muchos tipos de danza, ¿no? Parece ser que es improvisado, pero no, el jazz no tiene una partitura, pero está basado en ritmos, en experiencia, en el conocimiento del instrumento. Sí. Entonces, lo que no es caótico ni caprichoso. Hay cierta razón detrás de eso, detrás de esa intuición. Y al revés también. O sea, en la razón hay intuición. Yo, según estoy hablando, no he pensado en lo que iba a decir. Me está saliendo lo que digo, ¿no? Ahí hay una intuición trabajando casi antes que la razón. O sea, que yo también a veces, cuando hablamos, decimos tal cosa y digo, ay, me ha gustado en esta entrevista o en esta clase porque he descubierto lo que pensaba sobre tal, ¿no? Al pensar, claro. Qué guay. Qué guay. Pues ahora se me ocurre otra pregunta, ¿vale? Y es, claro, tú puedes tener mucha intuición, ¿no? Y tú llegas a un set, ¿no? Y entonces tú crees que estás trabajando con la intuición y con la experiencia, que es verdad, ¿no? Pero ¿cómo haces para no caer siempre en las mismas composiciones, en los mismos esquemas donde estás cómodo y toda esa movida? A ver, sí, no sé, a ver qué pensamiento me sale aquí. A ver, a veces, o sea, tener la sensación de, me estoy repitiendo o estoy cayendo en automatismos, si te viene esa sensación, que te puede venir o no venir, si te viene esa sensación y te incomoda, porque a lo mejor es cómodo, justamente, a lo mejor hay gente que dice, tío, ya le he pillado el truquillo a esto, ¿sabes? Ya casi puedo rodar con un ojo tapado y me sale tal. Y a lo mejor sencillamente no te resulta un problema haber caído en esos automatismos, de alguna forma, ¿no?
y a lo mejor solo te rayas si alguien te viene y te dice, oye, es curioso, ¿no? Esta escena la has hecho igual que la anterior. Y tú a lo mejor lo dices, sí, sí, y dicen, ay, ¿y eso te gusta? Y a lo mejor, uy, tío, pues no. Ahora lo estoy viendo con tus ojos y ahora a lo mejor me raya, ¿sabes? O sea que repetirse parece, tú que lo has planteado como una connotación mala, pero a lo mejor es buena. Totalmente. O sea, claro, depende un poco de lo que estés haciendo. Ahora, si en el caso de que tú, como lo has planteado y respetar un poco la perspectiva que hay de tal, tú lo percibas como algo malo, Sí. o sea, me raya haber descubierto que estoy cayendo en la repetición, bueno, pues simplemente detectas, como en cualquier otra, como si estuvieras en tu vida de pareja y detectas que hoy da la monotonía, pues o intentas hacer algo. O sea, pues dices, bueno, pues voy a ver, he detectado qué tal, ¿qué podría hacer? Pues voy a intentar en la siguiente escena salirme un poco con algún tipo de herramienta de por qué, no solo porque sí. Ay, pues ahora la luz yo la estaba poniendo aquí, ahora la voy a poner allí. Bueno, pero no hay ningún por qué, solo para no hacerlo como antes. Ya. Para no hacerlo como antes, yo lo veo un argumento muy regulero, ¿no? Aunque a veces puede estar guay, porque a veces haces un poco el check de todo, de las piezas, y en el caos encuentras cosas, ¿no? Encontrar cosas también está guay, y es un proceso creativo, una herramienta creativa que está guay. Y efectivamente yo, por ejemplo, también a veces la haces. O sea, si el director se presta y tal, y a veces dices, ay, tío, pues espérate, porque en vez de tal, a ver, prueba a encender aquello. Y de repente vas a encontrar. En vez de salir de ti la idea, vas a encontrarla. Como, a ver si hacemos determinadas cosas, a ver si aparece algo, ¿no? Claro, es otro punto de vista. Es otro ¿no? proceso creativo Entiendo. diferente, ¿no? Y a veces lo puedes hacer, depende del momento, del tiempo, del director, de tal, o a veces no. O a veces viene ese cambio de giro de tal, de que le pides a los colaboradores con los que estás, yo lo hago mucho, al gaffer, por ejemplo, uno con mucha frecuencia, o al cámara, que vamos a intentar otra cosa. Y ese vamos a intentar otra cosa, que es el diagnóstico de que has percibido y que no lo quieres hacer igual, y ellos dicen, vale, déjame probar tal. Que vamos a, en vez de, yo creo que una cosa de la fluorescencia, yo creo que déjame poner una fuente dura, lejana y tal, y vamos a ver qué pasa. Y a partir de ahí, pues dices, a ver, tienes paciencia, dices, a ver, sí, espérate, a ver, corta, tal, vamos a ver, ponle un poquito de difusión y lo trabajas. Entonces, eso es otra forma de hacer el proceso creativo, ¿no? No hay que acertar todo el rato y no todo tiene que venir de ti. Las ideas. O sea, de alguna forma, solo me sale en inglés ahora mismo, el sacudir las herramientas y ver si surge algo es una herramienta muy útil a veces. Qué guay. Sí. Pero bueno, eso, yo lo que me salía de reflexión, porque tampoco, cuidado con autodiagnosticarse cosas que se diagnostican por ahí, y cuidado con cogerse diagnósticos que están por ahí en el aire y tú aplicárselos a uno mismo, porque igual tú es que esa patología es que no la tienes. O sea, por ejemplo, como tú lo has expresado, decir, ¿qué haces cuando ocurre que te das cuenta de que has caído en automatismo? Cuidado, porque esa pregunta implica que eso está mal, solo porque hay gente que lo dice. Yo considero que me lo digo a mí mismo. Vale, pues digo, en ese caso está bien porque te lo estás jodiendo. No, pero hay mucha gente que cae en ansiedades o en problemáticas en lo profesional porque ha escuchado, ¿no? Que hay cánones o que se está diciendo cosas Yeah. que en realidad decir, bueno, pero sí, un momento, pero sí, es que yo no tengo problema con esto, ¿no? Sí, me gusta esto porque pues tengo por que ejemplo, cambiarlo. imagínate, uno muy frecuente que a mí me rayó durante un tiempo. No, es que... ¿Qué haces, ¿Cómo haces para conseguir el mayor número de planos posibles, ¿no? Para ser rápido, ¿no? Y eso era un mantra que yo como que interioricé, como que debía de ser buscar soluciones para ser rápido y conseguir rodar más planos, y me estuvo toxificando la mente y los skills míos durante un tiempo, hasta que con procesos mixtos de hablar con gente y de pensar tú mismo, dije, pero un momento, pero a ver, pero yo ¿por qué por qué es bueno rodar más planos? O sea, es que esto, el equivalente es a que yo tenga que escribir algo interesante y que es mejor si uso más palabras.
O sea, el lenguaje de visual es lo mismo. O sea, si yo quiero contar algo, ¿por qué es mejor con más planos? Eso será mejor en alguna ocasión y en otra será completamente peor. O sea, si yo tengo esta forma de pensar y implica que son menos planos, me puedo permitir ser más lento, entre comillas, y no ir a esa velocidad que perjudicaría. Entonces, tú ves la toxicidad un poco que viene de determinados cánones que están por ahí pululando y mantras que están pululando y que te pueden, como no los reflexiones, te pueden perjudicar tu rol, ¿no? Como persona y como director de foto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te ha gustado? A mí me ha encantado, así que espero que a ti también. ¿Quieres que el siguiente sea mejor aún? Pues mira, en esta vida, cuando las cosas se piden, se reciben. Así que ya puedes poner en los comentarios qué preguntas quieres que le hagamos al siguiente invitado. ¿Y te ha gustado, no? Es que yo no lo sé. Hasta que nos des 5 estrellas en Spotify, nos des like en YouTube, te suscribas a YouTube, nos sigas en Instagram, nos des like a los posts en Instagram, nos comentes en los posts de Instagram, nos envíes un MD, nos recomiendes a tus amigos. Y ya está, así que no es nada. Tú puedes hacer eso y más. Yo confío en ti, que nadie te diga lo contrario. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio, que se viene un capitulón.